Y bueno, vamos a seguir, a continuar con, hoy es el último domingo donde estaré hablando acerca de esta gran serie que la verdad a mí en lo personal me ha bendecido muchísimo y le hemos llamado de la oración al clamor. ¿Alguien recuerda un poco de lo que hemos estado hablando aquí acerca de la oración al clamor? ¿Alguien recuerda? ¿Están muy serios? ¿Sí o no? La Biblia nos enseña y veremos alrededor de la palabra de Dios la gran importancia que hay y el gran poder que se encuentra. Incluso por ahí creo que es una de las cosas que en lo personal, cuando la gente camina en este tipo, en esta forma, en esta manera de orar, he visto muchos cambios, he visto mucha transformación en las personas. Y hemos dicho algunas verdades, como la Biblia menciona que aunque el clamor va dentro de la oración, hay una gran diferencia entre el orar y el clamar. Y créanme lo que les voy a decir: el clamor es una de las llaves, es una de las fórmulas, es una de las cosas que si tú y yo caminamos en ellas, vamos a ver milagros, señales, vamos a ver a Dios manifestarse en nuestra vida de una manera muy poderosa. Si tú quieres oír realmente más de esto, puedes irte a los videos, que por cierto mando un fuerte saludo. Vamos a dar un aplauso a todos los que están conectados ahorita aquí, que nos están viendo en vivo. La verdad ha sido una serie muy interesante. Mandamos un fuerte saludo a todos los que están ahí conectados. Etiqueta, comenta. Y la verdad es algo que estoy escribiendo también, y estoy tomando algunas verdades, porque creo que esto debe ser una enseñanza para todos aquellos que quieren más de Dios. Y quiero recapitular un poquito, quiero dar un pequeño pincelazo de dónde y en qué nos basamos para hablar acerca de esta serie que se llama de la oración al clamor. Y Jeremías capítulo 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y mucho de lo que hemos hablado es que todos, de una forma u otra, en ciertos momentos de nuestra vida, siempre queremos ver respuestas. ¿Cuántos quieren respuestas? Todos queremos tener una respuesta. Y muchas veces la respuesta se traduce en solución, se traduce en una sanidad, se traduce en resolver un problema económico, en resolver alguna situación personal por la que estamos pasando, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, etcétera. Todos queremos ver respuestas. Y lo más cañón es de que la gran bendición está que tú puedes estar buscando respuestas en diferentes lugares. Psicólogos, de diferentes formas, maneras, con el compadre, con la comadre. Puedes hacer muchas cosas buscando respuestas. Pero cuando tú vienes con Dios, Dios tiene su forma, Dios tiene su manera. ¿Están conmigo? Y una de esas maneras y una de esas formas que Dios nos da o Dios nos regala para ver respuestas en nuestra vida, según este versículo de Jeremías 33:3, nos dice: clama, digan conmigo, clama. Clama a mí y yo te responderé. Quiere decir que si nosotros clamamos a Dios, nosotros veremos respuestas de Dios. Si nosotros clamamos a Él, Él se va a mover a favor nuestro en cualquier área de nuestra vida en donde nosotros estemos necesitando una respuesta de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del clamar? Y esto lo hemos estado viendo, pero dije ahorita voy a dar un pequeño pincelazo para poder entrar hacia lo que Dios nos quiere decir hoy. Clamar significa gritar. ¿Cuántos gritones hay aquí? Sí, ya lo sabía. Clamar significa levantar la voz.
significa un grito desesperado, significa un sentir que viene desde el interior, que se manifiesta levantando la voz y pidiéndole algo a alguien de una manera desesperada. Clamar significa llamar la atención, y hemos mencionado algunos ejemplos como el ciego que estaba allá y empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y la gente le decía: cállate, ¿qué tienes? Bueno, esos gritos, ese clamor hizo que Jesús se detuviera y que Jesús le mandara a llamar. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga? Y este ciego dijo: que recobre la vista. Se cumplió lo que dice Jeremías 33:3. Hay gente que ha dicho, a mí me lo ha dicho, pastores, líderes: yo no tengo por qué gritar, a mí Dios me escucha. Yo no tengo por qué estar levantando la voz, no tengo necesidad de estar gritando. Pues eso es lo que tú piensas, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. David dijo: Él oyó mi clamor, se inclinó a mí, me extendió la mano, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, etc. Entonces, el clamor no es un asunto de que si tú de que si te gusta o no te gusta, sino esto es una promesa que si tú y yo caminamos en ella, veremos respuestas de Dios en nuestra vida. Y el clamar es algo que debemos de aprender y adoptar en nuestra vida para empezar a ver más respuestas de Dios en nosotros. Es una forma, un estilo de oración para poder ver a Dios moverse de una manera milagrosa en nuestras vidas. Hay que adoptar, hay que entrenarnos para poder ver eso que Dios está queriendo hacer en nosotros. El domingo pasado mencionaba algunas barreras que impiden que nosotros como humanos, como personas, clamemos. Y esto está súper interesante porque decíamos: ¿cuáles son esas cosas que impiden que una persona clame? Que una persona le pida a Dios, que una persona levante su voz de una manera desesperada pidiéndole que Él haga algo en nuestra vida. Y decíamos: la vergüenza, el qué dirán, el orgullo. ¿Cómo voy a andar yo levantando la voz? Ahorita le hablo a mi amigo, ahorita veo a ver cómo le hago, ahorita levanto el teléfono y le voy a pedir a mi compadre que me pase el teléfono del director del hospital fulano de tal. O sea, ponemos nuestra confianza, humanamente hablando, en personas, en relaciones, en el dinero, en cosas. Y no digo que Dios no ponga medios, sino digo muchas veces lo primero que se levanta en nuestro corazón es confiar en esas cosas. Y lo primero que debemos de hacer es confiar en Dios antes que en todas esas cosas naturales y físicas que pueden estar a nuestro alrededor. Y entonces veíamos: hagamos a un lado el orgullo, hagamos a un lado la pena, hagamos a un lado el qué dirán y cambiemos nuestro estilo de oración. Y acompañemos a nuestra oración el clamor, el pedirle a Dios de manera desesperada que Él haga algo por mí, por mi matrimonio, por mis hijos. Y esto va a empezar a moverse en nuestra vida. El poder de Dios estará palpable alrededor de nosotros. Quiero hoy introducirme
algunas cosas y cómo la Biblia sigue hablando en uno, en otro y en otro versículo. Y quiero leer Salmos 107, versículo 4 al 6. Fíjense bien cómo la Biblia dice, y vamos a ir avanzando porque esto a mí se me hace súper interesante. Dice Salmo 107 del 4 al 6, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía, dice. Se me movió aquí. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, digan conmigo, entonces. Otra vez, así con ganas, digan conmigo, entonces. ¿Qué dice que hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hicieron? Clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en momentos complicados, angustiados, tristes, decepcionados por lo que está pasando? Principalmente dice que no sentían rumbo, no sentían dirección, tenían hambre, tenían sed, no tenían un hogar. A veces nos sentimos sin rumbo, sin dirección. ¿Para dónde voy? No le hallo sentido a la vida. Necesito algo, algo está pasando, me siento frustrado. Es más, están viniendo pensamientos de suicidarme, de quitarme la vida, porque estoy lleno de broncas, de problemas. No veo ni una buena. ¿Qué está pasando? Y dice la palabra de Dios que ellos hicieron algo en medio de su angustia. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando estamos en esos momentos de angustia? Cuando estamos en esos momentos de dolor, en esos momentos de desesperación. No, pues yo me aviento unos tequilas por si para que se me olvide. No, pues ¿qué hago? Me voy con los amigos, me voy de cotorreo, me voy de fiesta, porque necesito despejarme, porque necesito distraerme. ¿Qué hago en esos momentos de angustia? ¿Me quedo en el cuarto? ¿Se me quita el hambre? ¿Me quedo en depresión? Dijo una hermana: qué bueno fuera que se me quitara el hambre, a mí me da más hambre con la depresión. ¿Qué hago en medio de la situación complicada? ¿Busco evadir la realidad? Y hago cosas que en lugar de ayudar entorpecen. Qué cañón lo que la Biblia está diciendo. Dice que ellos clamaron a Jehová en su angustia. Esto es una clave que Dios nos está dando. No le busques. Cuando estés en medio de un problema, de una situación, cuando estés en medio de algo crítico, la respuesta de Dios es: clama a Él. ¿Cuál es la respuesta? Clamar a Dios. Clama a Dios. En tu carro mientras que tú vas, clama: Señor, no sé qué hacer. Padre, manifiéstate. Padre, te necesito. Señor, necesitas hacer algo. O sea, ¿qué estás haciendo? Clamando. No, es que ¿para qué le pido? Él ya sabe todo. No, la Biblia es una promesa. Clama. ¿Ellos qué hicieron cuando se sintieron perdidos? ¿Qué hicieron cuando ellos se sentían y no tenían dónde vivir? Tenían hambre, tenían sed, tenían necesidad. ¿Qué hicieron ellos en medio de ese dolor, en medio de esa angustia? Buscaron a Dios a través del clamar. Ellos empezaron a clamar y los libró, dice la palabra. Dios los libró. ¿De qué? Díganlo fuerte, ¿de qué? De sus aflicciones.
Sabes, muchas veces el que seas movido no te va a resolver realmente tus problemas. El que tengas lana, muchas veces vienen problemas que ni con todo el dinero que tengas podrás resolver tu situación. Muchas veces habrán situaciones y problemas que, conociendo a la gente más influyente de la ciudad o de la nación, no se van a resolver tus problemas. La única manera en la que se puedan resolver tus problemas en ocasiones es que Dios te libre de ellos. Y Dios te librará de esa aflicción cuando tú empieces a despertar clamando a Dios, teniendo este estilo de oración desesperado, en donde estarás ahí en tu casa. No pierdas el tiempo pensando locuras, tonterías. Mejor híncate y empieza a levantar tu voz y a clamar a Dios. Cuando vas en el carro rumbo al trabajo, cuando vas en el carro rumbo a recoger a tus hijos, cuando vas, no sé, en carretera, o que estés ahí en el baño, donde estés, pero empieza a clamar a Dios. Y cuando empieces a clamar a Dios, empezarás a ver que Dios escuchará tu clamor y Él te librará de tus aflicciones. Así. Dijo una persona una vez, me estaba platicando su historia. Dijo, estaba tan mal que la verdad tenía ganas de quitarme la vida. Y él me platicó esto, me decía, estaba en mi cuarto y empecé a maquinar cosas para hacer, para quitarme la vida. Me quería suicidar y empecé a maquinar. Y me acordé, él había estado como 2 o 3 días en el mesón. Y me dice, me acordé cómo oraban en el mesón, cómo nos enseñaban a clamar, a gritar, a pedirle a Dios. Y en eso me levanté y empecé a llorar y a gritar y a decirle, Dios, ayuda. Yo no puedo, Señor, ayúdame. Él estaba batallando con su problema de adicción a la droga. Y él empezó a clamar. Dice, de repente me hinqué y luego me tiré en la cama acostado, empecé a llorar y a pedirle y a gritar, ayúdame, Señor, ayúdame. De repente no me di cuenta y me quedé dormido. Y empezó de repente a sonar mi celular. El celular me despertó. Cuando contesto el celular, era un amigo invitándome a la iglesia y diciéndome, hey, va a haber una reunión ahorita, ¿cómo ves? ¿Vamos? Y él dijo, no, estoy muy ocupado. Vamos a la iglesia. No, tengo muchas cosas que hacer. Mentira. Ándale, vamos. De repente se vino un pensamiento, ¿no estabas clamándome para que yo te ayudara? Ahí está la respuesta. Dijo, bueno, ¿a qué hora nos vemos? No, pues a tal hora. Dice, a partir de ahí algo empezó a suceder, algo empezó a pasar. Mi clamor a Dios, y esto es algo que hoy quiero mencionarles, cómo a veces el clamor hace que las cosas se muevan a nuestro favor. Pero a veces Dios pone los medios para que nuestra vida empiece a cambiar y aquellas situaciones también empiecen a cambiar a nuestro alrededor. Y vamos a leer lo que dice ahí abajito en Salmo 107, del 12 al 13. Fíjense, ahorita leímos del 4 al 6. Ahora vamos a leer del 12 al 13. Fíjense lo que dice. Dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones.
Está hablando del pueblo de Israel. Vámonos hasta el versículo 18 y 20, rapidísimo. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Me impresiona cómo la palabra de Dios dice: cada vez que el pueblo clamó, el pueblo vio respuestas, el pueblo vio salida, el pueblo vio que algo pasaba, que Dios hacía algo, Dios se movía. Y quiero terminar con este versículo y le voy a pedir al grupo que pase, por favor, porque te quiero dar una clave, una pequeña revelación de cómo y qué es lo que sucede cuando tú clamas a Dios. Y esto viene en Jueces capítulo 3, versículos 9 al 10. Y vamos a ver dos versículos de lo que sucede cuando nosotros clamamos a Dios. Una de las cosas que suceden cuando tú clamas a Dios desesperadamente para que Él haga algo. El punto es que a veces, y esto lo mencionaba el domingo pasado, nuestro pecado, nuestro error, sin darnos cuenta, a veces nos acostumbramos a la situación. Así como cuando estás en un lugar que huele feo, y tú por estar ahí huele mal y te acostumbraste y no te afecta y dices X, pero alguien llega y dice: oye, no manches, aquí huele no muy bien. Así pasa a veces, nos acostumbramos a nuestra situación, nos acostumbramos a nuestra manera de vivir, a nuestra forma de vivir, y tiene que venir alguien de fuera para decirte: oye, ¿por qué permites eso? Oye, ¿por qué estás dejando que eso sea así? O sea, no está bien. Y tú no te habías dado cuenta, pero tu situación actual, sin que tú te dieras cuenta, poco a poco fuiste soltando hasta acostumbrarte a vivir así, en tu matrimonio, con tus hijos. Y no podemos permitir eso. Debemos de sentirnos incómodos. No va a haber cambio si no hay incomodidad. La incomodidad es parte de la transformación. No pienses que vendrá transformación a tu vida si tú te sientes cómodo. Normalmente la incomodidad surge de diferentes formas y de diferentes maneras, pero la incomodidad trae cambios. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio? Muchos de esos problemas surgen porque hay cosas que hay que arreglar, porque hay cosas que hay que cambiar, porque hay cosas que necesitamos aceptar, hay cosas que necesito yo realmente reconocer, y eso trae incomodidad. Y a veces hasta nos enojamos y nos indignamos. Tú también, y sí, pues tú, y en lugar de decir: oye, ¿por qué está saliendo esto? Porque es la oportunidad. Es la oportunidad de poder cambiar, la oportunidad de identificar lo que hay que arrancar, lo que hay que quitar. Entonces, esta parte es importante, y aquí quiero mostrarles una manera en la que Dios se mueve. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Escuchen esto. El pueblo estaba pasando por una situación difícil. El pueblo empieza a clamar a Dios, y cuando ellos claman a Dios, Dios no resuelve la situación, sino lo que Dios hace es levanta a un hombre en medio de esa situación para empezar a guiar a un pueblo. Escuchen, muchas veces cuando estás tú pasando por momentos difíciles, Dios acerca personas, y Dios ha puesto personas a tu alrededor que Dios los ha ungido con su Espíritu Santo para empezar a ser de bendición para tu vida.
ellos empiezan a ser de bendición para ti. Y muchas veces así pasa. Yo me acuerdo que mi mamá llegó un tiempo donde mi mamá recibía llamadas y muchos regalos. Yo le decía: mamá, ¿por qué recibes tantos regalos? Le daban comida, ropa, joyas, regalitos y regalitos a mi mamá. Yo le decía: ¿por qué, mamá? Entonces mi mamá, me acuerdo que me explicaba. Mi mamá duró muchos años siendo enfermera, y el último tiempo duró, no sé, como 10 años siendo enfermera de pediatría. Y mi mamá me decía: hay gente que está tan agradecida porque yo atendía a sus bebés, que cada vez que iban los papás yo estaba ahí cambiándoles el pañal, poniéndoles el catéter, cambiándole las cobijitas, dándole el medicamento. Y ellos, esas personas, en ese momento vulnerable, nos ven como parte de una respuesta. Y a veces decía mi mamá, yo veía cómo estaban malitos los niños a veces y cómo salían y cómo, ¿verdad? Pues nos platicaba las poquitas historias ahí de sus experiencias, pero yo veía algo. Muchas veces pasa así en nuestra vida. Estás pasando por situaciones, clamas a Dios y estás esperando que la situación se resuelva, y no se resuelve, sino que de repente hay gente que Dios pone a tu lado, o gente que ya Dios puso a tu lado, y lo único que Dios está esperando es que tú levantes tu oído, preguntes, pidas consejo, pidas dirección. Me llama mucho la atención esto que dice aquí. Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió de batalla. Pero si leemos el versículo 9, mira, vamos al versículo 9. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová, dice, le resolvió sus problemas. Así dice. ¿Qué hizo? Levantó a un libertador, levantó a un hombre. Dios levanta hombres en nuestra vida para que nosotros les veamos. Ay, pero es un hombre, se equivoca. Sí, pero Dios levanta a hombres como tú y como yo, para que esos hombres sean de bendición para nosotros. Ese hombre que Dios levantó, dice la Biblia, que Dios hizo caer el Espíritu de Jehová sobre él. O sea, ese hombre estaba ungido, tenía a Dios y lo había puesto para poder traer respuestas que estaba buscando el pueblo. Y es ahí donde se cumple ese diseño de Dios, de cuando Dios levanta iglesia y Dios levanta un pastor para bendecir tu vida. Y no se trata de ese hombre, sino se trata de la voluntad de Dios. Y así como probablemente lo estoy hablando así muy directo, me haya tocado a mí y a mi esposa y a mi familia ser de bendición a esta casa, Dios nos ha puesto aquí para bendecirte, para servirte, para darte dirección y ayudarte. Y hay cosas con las que yo me sorprendo, la verdad. Y a veces la gente viene y pide consejo y Dios me da. Y a veces mi esposa me dice: oye, ¿y cómo se te ocurrió eso? Le dije: pues no sé, porque es Dios, es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, dentro del clamor que nosotros levantamos, una de las respuestas para ver solución en nuestra vida es que Dios levanta personas. Dios levanta personas, y lo estamos viendo desde un punto de vista bien espiritual. Pero a veces Dios también pone un doctor, a veces Dios pone un nutriólogo,
La próxima semana va a salir el programa del mesón que tenemos, No Pierdas lo Ganado. Entrevisto a mi cuñado, estamos con el tema de adictos a la comida. ¿Cuántos batallan con la comida? Sean honestos. ¿Cuántos les gustan los tamales, las gorditas de harina? Te reprendo. A todos, ¿no? Y es un programa buenísimo. Entrevisto a mi cuñado, cómo llegó a pesar 173 kilos. Estaba bendecido el muchacho. Si yo estaba buscando solución, respuesta. ¿Y qué pasó? Dios puso un medio. Dios puso una forma, una manera. Y ahorita ha bajado cerca de 73 kilos en un lapso de 5 años. A los 3 años ya pesaba menos de 70 kilos. Dios pone, Dios da, pone gente que te guíe, que te dé estrategias, que te dé formas, que te dé maneras, que te asesoren, que te aconsejen, que te ayuden. ¿Y sabes qué? Siempre va a haber una gran diferencia con aquellos que realmente están ungidos por Dios para ayudarte a ti. Porque no se trata de cualquiera, se trata de los que Dios pone para ayudarnos. Hay muchos pastores, pero yo sé quiénes son los que Dios ha puesto para bendecirme a mí. Porque hay otros que no por ser pastores, y muchas veces con respeto lo digo, y no por estar ungidos, son los que Dios puso para bendecirme. Y tenemos que identificar quiénes son los que Dios puso para bendecirnos, porque muchos no tienen las mejores intenciones. Muchos no tienen el mejor corazón y su intención ni siquiera es ayudarme y bendecirme. Su intención es otra. Pero aquí está una de las respuestas de Dios. Ellos clamaron y Dios, dice su palabra, levantó un hombre. Jueces 3:15. Aquí termino. Jueces 3:15. No solamente pasó una vez, sino fíjense lo que dice acá. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová otra vez, ¿sí? Porque ellos sabían la fórmula, ellos sabían la manera en la que Dios respondía y se movía. Dice, y Jehová les levantó un libertador. Dios no respondió solucionando sus problemas. Dios respondió levantando a un hombre para que los guiara a la victoria en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Así pasa. A Adón, hijo de Gera, benjamita, el cual era un zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente de Eglón. Y empieza a hablar de la historia y cómo él los levanta y los lleva a la victoria. Escuchen bien. Habrá momentos en nuestra vida donde levantarás el clamor para ver la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios no será que la situación cambie, sino que la respuesta de Dios será que Dios pone gente cerca de ti para que te guíen, para que te enseñen, para que te aconsejen, para que ellos puedan llevarnos hacia esa victoria que estamos esperando en el nombre de Jesús. Familia, ¿cómo están? Súper contentos de que estén conectados con nosotros. Sé que este mensaje te ha bendecido grandemente y quiero decirte, no pierdas la oportunidad de pasar este link de esta transmisión a alguien que tú sabes que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. Y quiero rápidamente mencionar o parafrasear este versículo de Proverbios 11:25, en donde dice, el generoso prosperará. Sabes, Dios nos ha llamado a que seamos generosos, ¿sí? Seamos desprendidos. Y creo que siempre es una gran oportunidad el darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Así que por aquí dejo diferentes medios en donde tú puedes ser generoso, dando tu diezmo, tu ofrenda y cualquier
donativo que tú quieras, ya que esto ayudará a que sigamos transmitiendo y que sigamos trabajando para que el reino de Dios se extienda. Dios te bendiga. Sé que Dios te está bendiciendo grandemente a ti y a toda tu familia. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.